En este vídeo te voy a hablar de cómo sifonar y hacer un cambio de agua en un acuario. ¿Quieres saber cómo sifonar y hacer un cambio de agua en tu acuario para tener una buena calidad de agua y evitar que se te mueran los peces? Pues este es tu vídeo. Antes de empezar, suscríbete para no perderte ningún vídeo y dale clic a la campanilla. Ayúdame a compartir este vídeo con más acuaristas para hacer portalpez.com más grande. Y no olvides comentar qué te ha parecido el vídeo. Bueno, pues empezamos. Los cambios de agua en un acuario. El cambio de agua debe ser atemperado, es decir, la temperatura que tenga el agua a la hora de echarla al acuario debe oscilar como mucho en 2 o 3 grados. De lo contrario, el agua puede sufrir una variación brusca de temperatura y, dependiendo de la cantidad cambiada, puede hacer enfermar gravemente a tus peces e incluso causarles la muerte. Debe ser sin cloro o cualquier otra sustancia tóxica, por lo que deberás poner especial atención al recipiente que utilizas y la posibilidad de que caiga algún contaminante, tal como lejía, jabón. Entonces, compra un recipiente nuevo, ya sea un cubo, un balde, un bidón, etcétera, que no haya contenido ningún producto químico. Para hacer un cambio de agua, el cloro tiene que ser eliminado previamente antes de echar el agua al acuario. Es válido echar anticloros o dejar reposar el agua 24 o 48 horas con aireador. El cloro se evapora rápido, la cloramina no. En caso de tener cloramina, debes utilizar un producto específico que neutralice la cloramina. Nunca cambiar todo el agua, como máximo un tercio cada 24 horas. Solo en situaciones de emergencia haremos un cambio del 100% y de forma gradual para tratar de aclimatar a los peces. Un cambio excesivo influirá negativamente en los peces. No obstante, en algunas situaciones graves en las que un tóxico ha entrado al acuario, es necesario hacer un cambio de agua prácticamente en su totalidad. Los cambios de agua en un acuario tienen las siguientes funciones principales: reducir contaminación debido a los desechos que se van acumulando, hacer frente a las enfermedades de los peces y proporcionar nutrientes a las plantas. En resumen, tenemos que tratar de imitar a la naturaleza lo mejor posible. En el caso de los peces, en su estado natural, es decir, los lagos, ríos y mares, existe en estos un continuo aporte, evaporación y filtración del agua de forma natural mediante lluvia y afluentes. En nuestro caso, también hay evaporación, pero no hay aporte de agua, salvo que la hagamos nosotros. Por otro lado, la cantidad de vegetación en un acuario no es suficiente para utilizar todos los desechos. Desechos igual a abono para plantas, que se genera en un acuario, como ocurre en la naturaleza, por lo que tenemos que ser nosotros los que sustituyamos el agua contaminada por agua nueva del grifo, sin cloro, por supuesto. En la naturaleza no hay cloro y es tóxico para los peces. Es importante distinguir que una cosa es renovar el agua evaporada y otra cosa es cambiar el agua. La renovación del agua evaporada no cuenta como un cambio de agua. Los cambios de agua se deben hacer semanalmente del 10 al 30%. Del total del volumen del agua contenida en el acuario. Es decir, si tu acuario es de 100 litros, cambiamos semanalmente un 10%, es decir, 10 litros, como mínimo. Podemos optar por cambiar de vez en cuando un 20%, y si tenemos problemas con las algas o alguna enfermedad o exceso de materia orgánica, un 30%. En acuarios con exceso de peces, casi que hará falta cambiar semanalmente del orden del 30%, incluso más. Para hacer cambios superiores hay que tener en cuenta que la temperatura y el pH, para no producir una variación brusca de temperatura o de pH, si aparecen algas, es extremadamente útil hacer cambios de agua. Los sifonados en el acuario. Un sifonador es un producto de venta en tiendas de acuariofilia, que está compuesto por una campana de plástico y un tubo de plástico, como podéis observar en las fotos. Sirve para realizar cambios de agua, además de para extraer desechos acumulados en el fondo del acuario. Su funcionamiento es por gravedad, es decir, introducimos la campana en el acuario y recogemos agua con ella. Dejamos caer el agua hasta que llegue al otro extremo, en cuyo momento tapamos con el dedo el tubo. Con el dedo tapando el tubo, introducimos de nuevo la campana para llenar tanto el cubo como la campana de agua. Una vez que esté lleno de agua, con la campana introducida en el acuario, deberemos de crear una diferencia de alturas para que el agua fluya, de tal manera que el extremo tapado con el dedo
puede por debajo del nivel del agua del acuario, o sea, quede por debajo del nivel del agua del acuario. En ese momento es cuando podemos soltar el dedo y el agua fluirá hacia el cubo que previamente hemos colocado. Más te vale que sea así, porque si no, se te va a mojar todo el suelo. Y ahora, aprovecho para daros unas nociones básicas sobre acuarios. El acuario, cuanto más grande mejor, siendo recomendable al menos 100 litros para empezar. Mayor cantidad de agua significa mayor facilidad en los cuidados. El ciclado del acuario, antes de meter peces, hay que esperar al menos un mes a que se cicle el acuario, es decir, aparezcan una serie de bacterias que sean capaces de transformar el amoníaco, NH3, a nitritos, NO2, y por último a nitratos, NO3. Si no, corres riesgos de muertes. Las plantas naturales se pueden meter durante este ciclo. Tras la fase de ciclado, se meterán los peces de pocos en pocos y dejando espacio de unos 4 a 5 días o más para dar tiempo a las bacterias a reproducirse. El ciclado termina con el amoníaco y los nitritos a cero y nitratos en cantidades razonables. El amoníaco, los nitritos y nitratos, el NH3 o amoníaco, los pulsan los peces a través de la orina y de las branquias. Las bacterias del filtro y del lecho o sustrato los transforman en NO2 y por último otras bacterias en NO3. El NH3 y NO2 deben estar a cero siempre, si no corres riesgo de muerte de peces. El NO3 es un valor no muy superior a 10, 20 ya se considera agua contaminada y se reducen con los cambios de agua y plantas. Hay productos que neutralizan el NH3, que es el más peligroso incluso a concentraciones bajas. Las plantas consumen amonio y amoníaco, nitratos, minerales y CO2 entre otros, siendo necesario un aporte de abono tanto de sustrato como líquido. Hay muchas opciones, indispensables para el correcto funcionamiento biológico. Combaten las algas comiéndose su alimento, hacen bonito y dan cobijo y alimento a los peces. Un acuario bien plantado, además, proporciona oxígeno y te evita desifoneos del sustrato, al menos no tantos. Especialmente recomendable son las de crecimiento rápido. La iluminación. La regla normal dice como mínimo 0,5 vatios por cada litro de agua. Las plantas necesitan de una duración diaria de alumbrado de entre 12 a 14 horas. El sifonado consiste en extraer, como hemos explicado, mediante succión parte de la suciedad acumulada en el sustrato para ayudar al filtro biológico mediante un tubo y un tubo campana. Nunca hacer más del 50% del sustrato, de hacerlo de mes en mes o cada 2 meses. El sifonado evita zonas con falta de oxígeno en el sustrato, lo cual puede dar lugar a bacterias que produzcan nitrógeno, metano, muy perjudicial para los peces. Con plantas no es necesario y de hacerlo solo superficialmente. El cambio de agua debe ser atemperado, es decir, la temperatura que tenga el agua a la hora de echarla al acuario debe oscilar como mucho 2 o 3 grados. Si fuese más, podría descomponerse el oxígeno del agua en muchísimas burbujitas, que además de dejar el agua sin oxígeno, puedes causarle graves problemas a los peces, pudiendo hasta morir. Además, las variaciones bruscas de temperatura no son nada buenas. Deben ser sin cloro o cualquier otra sustancia tóxica. Es válido echar anticloros o dejar reposar el agua 24 o 48 horas. El cloro se evapora rápido, la cloramina no. Nunca dejar todo el agua como máximo, nunca cambiar todo el agua como máximo 1/3 cada 24 horas. Y en situaciones de emergencia hasta el 50% y de forma gradual para no modificar repentinamente las condiciones del agua. Un cambio excesivo influirá negativamente en los peces, pudiéndoles producir un shock. La comida debe ser mínima, lo que se coman en menos de 1 minuto, 2 veces al día máximo. Se cuenta también la comida para los de fondo, ya que los demás suelen comer también. La comida se debe hidratar dejándola reposar en agua unos minutos. Escamas, gránulos. Variar la comida, aparte de la tienda, usar también guisantes hervidos, lechuga hervida, espinacas hervidas y papillas especiales cuyas recetas podréis encontrar en el foro de Portalpez. El exceso de comida es muy perjudicial. Los restos se pudren y son fuente de enfermedades y picos de amoníaco y nitritos, entre otros. Los peces no digieren bien demasiada comida
y la excretan sin digerir, llegando a pudrirse ocasionalmente y ocasionar los problemas descritos. El material filtrante del filtro. Existen fundamentalmente dos, el biológico y el mecánico. El primero, donde se alojan las bacterias, y el segundo, el que frena y sujeta a los desechos más grandes. Hay filtrados químicos, por ejemplo, carbón activo, que filtra sustancias químicas como restos de medicamento, metales pesados, sustancias orgánicas. La masa filtrante biológica del filtro debe estar acorde al número de peces que tengas, detectable si hay amoníaco y o nitritos, y estás fuera del ciclado. En ese caso, la masa biológica no será suficiente. Siempre se debe lavar el agua del acuario previamente succionada. Siempre se debe lavar en agua de acuario previamente succionada. Nunca con agua del grifo debido al cloro. Tampoco lavar en exceso ni estrujar las esponjas o materiales que se puedan estrujar, pues te cargas a las bacterias. El material filtrante biológico nunca se debe cambiar todo a la vez. Si es necesario, se cambiará gradualmente. Primero una mitad y transcurrido un mes, la otra mitad. El filtro. El filtro debe ser capaz de filtrar al menos 3 o 4 veces todo el volumen del acuario en una hora. Es donde va alojada la masa filtrante biológica y la mecánica. Fundamentalmente hay externos e internos. Altamente recomendables son los externos. Deben estar funcionando las 24 horas del día, si no, corremos el riesgo de que mueran las bacterias beneficiosas del filtro. No obstante, si permanece con agua es posible tener el filtro apagado sin problemas durante las tareas de mantenimiento. El agua. Hay dos tipos de aguas, blandas y ácidas. Ácidas, pH menor que 7, y duras y alcalinas, pH mayor que 7. Cada especie de pez necesita una norma general, por norma general, uno de estos dos tipos de aguas, aunque también puede sobrevivir perfectamente en aguas neutras, es decir, pH igual a 7. Deberás informarte del tipo de agua que necesita cada uno de tus peces y no mezclar. La del grifo contiene cloro o cloramina. Lo normal es cloro, que se evapora dejando reposar el agua 24 o 48 horas con movimiento del agua, o con anticloros. Si es cloramina, se hace necesario tener algún producto especializado para neutralizarla. La temperatura ideal para peces de agua caliente es de 26 a 28 grados, para agua fría 18 a 22. El agua fría contiene más oxígeno que el agua caliente. Los peces de agua fría, por tanto, necesitan mucho más oxígeno, necesitando, por tanto, un oxigenador o aireador. Los de caliente, un ligero movimiento de la superficie y cantidad de plantas canosas debería de ser suficiente, y en su defecto un aireador. Sustancias tóxicas. No limpiar nunca el acuario con jabón u otros productos de limpieza. Desinfectar siempre lo que vayáis a meter al acuario, ya sea con agua clorada, en el caso de las plantas, o hirviendo los adornos. Alejar de fuentes de contaminación como vaporizadores de perfume u otros. No meter sustancias metálicas en el acuario. No meter piedras u otros objetos que no sean exclusivamente para acuarios. Eligiendo peces. Se elige en base al tipo de agua que necesitan y a su agresividad. También por el nivel de dificultad de sus cuidados. No tiene sentido meter a peces que tengan distintas necesidades de aguas o a peces agresivos con pacíficos. Tampoco tiene sentido mezclar peces de agua fría con los de caliente. Arriesgas a muertes y enfermedades. Número de peces. La norma básica es un centímetro de pez pacífico adulto por cada litro de agua y 1 centímetro de pez agresivo o territorial adulto por cada 2 litros de agua. En este último caso, abundantes escondites con plantas o cuevas. Sobre todo hay que tener en cuenta el tamaño final, cuando crecen y son adultos. La temperatura. La temperatura es ideal para peces de agua caliente de 26 a 28, para agua fría 18 a 22. Si la temperatura sube mucho más que las máximas, unos 3 grados por encima, será necesario bajarla. Abrir la tapa del acuario y ventiladores sería una buena solución. Productos. Es sumamente importante tener ciertos productos de medida precisos, como test de amoníaco, nitritos, pH y nitratos, además de neutralizadores de cloro si es necesario.
Pide en tu tienda un test de nitritos, otro de amoníaco y otro de pH que sean precisos. Los nitratos los puedes mantener a raya con cambios de agua semanales del 10 al 20% del volumen total del acuario o según necesidad. Elementos traza. Fundamentalmente son los minerales y las vitaminas presentes en el agua. Estos son aprovechados por las plantas para absorber otros nutrientes indeseables, como por ejemplo nitratos. Por otro lado, nuestra agua del grifo no contiene otros elementos importantes como el yodo o determinadas vitaminas que los peces necesitan. Hay productos que contienen estas sustancias, abono líquido y de sustrato para las plantas, y yodo y vitaminas exclusivamente para peces, junto con una buena alimentación sería lo ideal. Precauciones: no sacar el calentador del agua sin haberlo apagado y esperar a que se enfríe, si no, se rompe. El termómetro debe ser especial para acuarios, manejarlo con precaución, pues se rompe con facilidad. Evitar meter manos con heridas en el acuario por el peligro de las infecciones y de hacerlo lavar y desinfectar bien tras la manipulación. No utilizar medicamento para prevenir, como por ejemplo verde de malaquita u otros, ya que puedes matar a las bacterias del filtro, aparte de otros riesgos. No es recomendable hacer caso al de la tienda, con respetos al máximo. Por lo general solo quieren vender. Salvo excepciones, intentarán meterte toda clase de pez y toda clase de productos, hecho que en el mejor, peor de los casos, acabará con tus peces. Infórmate mediante libros, manuales o en el foro de Portalpez. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete para no perderte los siguientes y dale click a la campanilla para que YouTube te avise del próximo vídeo. Ayúdame a compartir este vídeo con más acuaristas para hacer portalpez.com más grande. Y no olvides comentar qué te ha parecido.